Hola, no sé si grata o ingrata coincidencia de intervenir nuevamente en la plenaria, lo fue en la comisión después del doctor Miguel Gómez, a quien respeto profundamente como un muy buen congresista y un hombre que aporta siempre argumentos serios a los debates. En este debate nuevamente tengo que separarme de él radicalmente, en cambio, porque tengo una concepción completamente diferente del papel que debe cumplir el Estado en relación con los conflictos internos en una sociedad contemporánea. El surgimiento, queridos representantes a la Cámara, el surgimiento del concepto del Estado mismo es posterior al concepto de la soberanía, que no es otra cosa diferente que el surgimiento de un modelo para imponer la paz por vía legítima constitucionalmente. Y lo que estamos haciendo acá no es otra cosa, no es nada diferente que crear un marco constitucional que le permita a las instituciones colombianas, al Estado colombiano, avanzar hacia la concreción de acuerdos de paz. Decía Carlos Amaya, mi compañero de bancada, que tan solo tiene 26 o 27 añitos, que su generación no ha vivido un solo día en paz. Carlos, le quiero informar que quienes nacimos en la década de los 60, quienes nacieron en la década de los 50, quienes nacieron en las décadas posteriores, no hemos vivido un solo día de Colombia en paz. Y siempre hemos intentado jugar a lo que el diario vivir nos entrega en un acontecer permanente de violencia. Yo y la generación a la que yo pertenezco está agotada de estar hablando de guerra en este país. Ya el solo hecho, doctor Eduard, de plantear en este proyecto, ministro Esguerra, el solo hecho de plantear en este proyecto la realidad a la que nos habíamos negado durante décadas, de que sí hay un conflicto armado en Colombia, plantear la necesidad de que haya un marco coherente y serio que nos permita regular constitucionalmente una justicia transicional que para los colombianos debe tener un mensaje claro. Hablar de justicia transicional es la justicia del tránsito del conflicto armado hacia la paz. Pero ¿qué mérito tiene este proyecto a diferencia de quienes lo han impugnado en esta sesión y en la opinión pública? Que reconoce por primera vez también constitucionalmente la existencia de las víctimas, la existencia de la... Doctor Prada, ¿tiene usted una palabra? La existencia de las víctimas, la existencia de la necesidad de la reparación a las víctimas y la existencia y la necesidad de llegar a la verdad en un conflicto. Una sociedad que no repare a las víctimas del conflicto, una sociedad que no avance hacia la verdad, es una sociedad que va a vivir con permanente dolor. Por eso, señor ministro, compañeros y compañeras de la Cámara, plantear un marco constitucional que reconoce la existencia de la víctima y que plantea como objetivo y finalidad constitucional llegar a la reparación y a la verdad, es, en mi opinión, desde el punto de vista constitucional y jurídico, un avance profundo y serio que permitirá avanzar con certeza hacia subsanar el dolor inmenso que nos ha dejado el conflicto de décadas y de generaciones enteras. Presidente, atreverse a plantear este Congreso la priorización en cabeza del fiscal general de la Nación, que por fin lo vi defendiéndola fuertemente en la opinión pública este fin de semana. Bienvenidos los argumentos del fiscal, ¿y saben por qué? Porque fue presidente de la Corte Constitucional, un hombre de garantías de derechos humanos. Y también como fiscal hoy le toca sentarse a ver cómo, lo decía usted, doctor Eduard, en la ponencia, no hay ninguna posibilidad que en un proceso de violencia como el que vive Colombia nos imaginemos nosotros, y es que no estamos en Disney World, estamos en Colombia, en donde, por ejemplo, en el proceso de justicia y paz se han denunciado 400.000 hechos susceptibles de investigación penal. ¿A qué horas vamos a investigar esos hechos? Van a pasar entre 100 y 500 años para que tengamos en Colombia justicia. Lo que plantea el fiscal general de la Nación y planteamos en el proyecto
los autores y quienes hemos actuado en la defensa de este marco constitucional, necesitamos dejar planteado desde la Constitución los mecanismos para que el fiscal priorice. No significa renunciar a la investigación, sino priorizar precisamente los de mayor impacto por lo trágico que ha significado ese delito para los colombianos. Doctor Prada, agotó su intervención. Naturalmente, señor, y naturalmente los criterios de selección que son tal vez la polémica mayor. Pues yo les quiero decir que la selección, primero ¿qué es? Es básicamente seleccionar los casos más graves para investigarlos sin lugar a que haya ninguna posibilidad de no hacerlo. Y entonces planteamos los criterios para quienes hayan sido los autores intelectuales, quienes hayan hecho la conspiración criminal contra el pueblo de Colombia, quienes hayan dirigido las operaciones de violencia en este país. No va a haber perdón, va a haber selección para investigarlos a ellos precisamente sin lugar a la renuncia de esa acción. Lo que estamos haciendo con los criterios de selección finalmente, presidente, es entregarle al Congreso a iniciativa del gobierno y como cualquier ley de la República con control de constitucionalidad de la propia Corte Constitucional, cómo van a ser esas condiciones que incluso plantean en la suspensión de la acción penal, incluso plantean que ella se dé dentro de términos absolutamente condicionados. Presidente, atreverse a plantear en este recinto y plantearle a los colombianos este tema el día de hoy es, no me cabe la menor duda, que una respuesta de paz a los violentos. Quien me antecedía en el uso de la palabra decía, ¿qué tal que nos metieron una bomba en Bogotá contra un gran hombre como el exministro Londoño, independientemente de sus consideraciones ideológicas, del mayor respeto como colombiano y líder intelectual de los colombianos? Pero decía, ¿qué tal que le meten un bombazo al exministro Londoño y aquí venimos a hablar de paz? Pues yo creo que no hay mejor argumento para avanzar en la aprobación del marco constitucional para la paz que los violentos hayan retado hoy a los colombianos y al Congreso de la República para que les respondamos no con un gesto de guerra ni con más frases invocando la violencia desde el Congreso, que respondamos con gestos de paz y con una decisión constitucional de apoyo al presidente Santos para que avance decididamente con este marco constitucional hacia la firma de un acuerdo de paz. Que exijamos la liberación de los secuestrados, la desmovilización que implica la entrega de las armas, por favor, queda en la norma constitucional como parte de las reglas de juego de la justicia transicional. Ahora yo les pregunto, que no es caminar hacia la paz, plantear la constitucionalización de la justicia transicional, de las víctimas, de la selección, de la priorización, de la desmovilización, de la entrega de las armas, de la entrega de secuestrados, y entonces, ¿de qué paz vamos a hablar en Colombia en el futuro? Presidente, para anunciar nuestro absoluto apoyo, como lo hizo el presidente de nuestro partido, Lucho Garzón, frente al presidente y la opinión pública, a este marco constitucional que en mi opinión es el camino hacia la paz entre los colombianos. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el doctor Didier Burgos, presidente de la Comisión Séptima del Partido de la U.